Hola, bienvenidos a este nuevo espacio, donde nuestro objetivo principal es informar acerca de la propiedad horizontal. Catastro, La Lonja y un artículo publicado en El Tiempo nos dan una estadística de que el 70% de los colombianos están viviendo en propiedad horizontal. Esto significa que ya no están en casas pequeñas, sino que habitan en edificios. Así que Colombia tiene un crecimiento hacia la altura. Pero los colombianos nos seguimos preguntando qué es la propiedad horizontal. Y esto fue lo que los expertos nos respondieron. Hola, bienvenidos a La Propiedad Horizontal Informa. Hoy tenemos una invitada especial. Es una administradora de propiedad horizontal, experta en el tema, con una amplia experiencia. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. Buenos días, don Pablo. Muy buenos días, Fabiola, mucho gusto tenerla acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el objetivo del día de hoy es informarle a los residentes y a los copropietarios acerca de la propiedad horizontal, ya que pues en la actualidad sabemos que ha tenido un alto crecimiento. Sabemos que la estadística o las opciones para los propietarios o para un colombiano comprar vivienda ahora es en propiedad horizontal. Por eso hoy vamos a tener una serie de preguntas para conocer más ampliamente acerca de cómo va, para dónde va la propiedad horizontal. Pues para entrar en materia, Fabiola, cuéntanos por favor, ¿cuántos años lleva la propiedad horizontal? En Colombia con propiedad horizontal, ya llevamos 71 años viviendo desde que arrancó en el Bogotazo la propiedad horizontal. Llevamos 71 años en Colombia viviendo en propiedad horizontal. ¿Y qué ocurrió en el Bogotazo? ¿Por qué inicia desde esa fecha? Inicia desde esa fecha por la muerte del señor Jorge Eliezer Gaitán, que fue en el momento en que se desató la violencia al interior de la ciudad y a nivel rural. En ese momento empieza el éxodo de campesinos hacia las ciudades y la reconstrucción de la ciudad de Bogotá, aparte de recibir a las personas que venían de afuera, se hizo necesario que se empezara a buscar una forma de distribuir nuevamente el territorio, de reorganizar la sociedad, y empezó a construirse en propiedad horizontal. Entonces, si se tiene en cuenta la fecha de 1948, estamos hablando, ¿por qué se crea la ley 675 en el 2001? Por la necesidad, porque ya se tiene que empezar a hablar un dominio, que debía haber una mezcla entre el dominio privado y el dominio común, y se debería haber una reglamentación nueva que no se estaba teniendo en cuenta con las anteriores leyes o decretos que teníamos desde 1948. Fabiola, con base en lo que nos has comentado, ¿cómo crees tú que ha evolucionado la propiedad horizontal en Colombia durante estos 71 años? Bueno, creo que se ha desarrollado en la parte arquitectónica, estructural. Los conjuntos ahora cumplen un poco más la normatividad, se está mirando el plan de ordenamiento territorial, pero sin embargo considero que se debe seguir trabajando muchísimo más, porque tenemos muchas brechas en muchos temas, que es vivir en propiedad horizontal. O sea, la ley 675 del 2001 no cubre todas esas necesidades que vive la propiedad horizontal actualmente. Para mi concepto no, considero que tiene unas brechas bastante grandes frente a lo que es la realidad de lo que se vive en las copropiedades, frente a lo que hay en la legislación o la normatividad, y sobre todo la ley 675, que es la que reglamenta el vivir en propiedad horizontal. ¿Qué impacto ha tenido la propiedad horizontal en la calidad de vida de cada uno de los residentes? Ha tenido un factor positivo alto. Yo creo que se ha mejorado la calidad de vida, porque se organizan nichos de comunidades dentro de unos espacios cerrados donde se puede organizar mejor la seguridad, donde se puede trabajar mejor en comunidad, donde entre todos nos podemos cuidar. Pero también considero que se debe seguir trabajando la cultura de la ciudadanía, que es vivir en propiedad horizontal. Bueno, y con respecto a otros países, ¿cómo se ve la propiedad horizontal en Colombia?
ahí comparándonos con otros países es donde definitivamente se refuerza el tema que debemos seguir trabajando tanto en la profesionalización de los administradores. Es muy importante el conocimiento, que la persona que ejerza la administración sepa qué está haciendo para que pueda direccionar y liderar una comunidad. Vemos afuera, por ejemplo en España, en Chile, Panamá, el tipo de personas o el perfil de las personas que desempeñan esta profesión, porque allá es una profesión, tienen bastante conocimiento, bastante bagaje y son personas que son gerentes, se les ve como un gerente de una compañía, porque una propiedad horizontal es una compañía. Ellos ejercen una gerencia y se está buscando el beneficio de las comunidades. Entonces es una empresa donde todos los copropietarios deben ser ganadores. Entonces a eso tenemos que llegar en Colombia. ¿Es posible adoptar algunas leyes o normatividades a la ley 675, la de otros países? Yo creo que como todo, sí, se puede de pronto adaptar algunas normas, pero yo creo que debemos ver, también hacer un estudio como muy riguroso de qué es vivir en propiedad horizontal en Colombia, las normas, nuestra cultura, nuestras costumbres, para poder adaptar una normatividad real. Porque pues si vamos a ver de pronto el comportamiento de un chileno a nivel cultural frente al comportamiento cultural de un colombiano es diferente, entonces ahí deben surgir unas normas que nos deben regular de una manera distinta. De pronto en lo civil, de pronto en lo estructural, y todavía no, porque nuestro territorio es totalmente diferente al chileno, entonces debemos ser como más creadores de nuestra propia ley al interior. Fabiola, ¿qué es un administrador de propiedad horizontal? Un administrador de propiedad horizontal es un líder, es una persona que está cuidando comunidades, es un gerente que está cuidando financieramente el patrimonio de un grupo de personas que confían en comprarle a una constructora un patrimonio, porque prácticamente es sus ahorros de toda la vida para mucho colombiano, ¿no? El 70% está viviendo en propiedad horizontal, el estrato 1, 2 y 3 está comprando en propiedad horizontal, y son personas que las están agrupando, y estamos hablando que es el esfuerzo que están haciendo para comprar su copropiedad, y es cuidar, es ayudarles a crecer, es que se les valorice, es generar cultura. El administrador es una persona que ayuda a formar sociedades, es una persona que ayuda a generar empleo, es una persona que ayuda a crear sociedad. Si vemos esta definición tuya de qué es un administrador y que en otros países ya es profesión, ¿por qué aquí en Colombia las copropiedades son renuentes a reconocer unos honorarios justos, teniendo en cuenta las responsabilidades, los conocimientos y las constantes actualizaciones que debe tener uno como administrador de propiedad horizontal? Yo creo que definitivamente hay un factor cultural, y un factor cultural bastante fuerte, porque hay un desconocimiento de qué es vivir en propiedad horizontal y la responsabilidad que tiene ese gerente, ese administrador, porque aparte de que está manejando la parte financiera, su formación como ser humano, su formación intelectual debe ser muy fuerte, porque estamos manejando una empresa, y una empresa donde está a cargo de muchas personas. Entonces, no se reconoce por ese factor cultural, porque no se tiene claro cuál es la función real del administrador. Se dice que el administrador es el que me tiene que solucionar una cantidad de cosas, pero de fondo no se identifica claramente, o para la gente no es claro lo importante que es el administrador y lo justo que debería ser pagarle unos buenos honorarios, porque sin un buen administrador su copropiedad se desvaloriza, se pierde, puede llegar a haber embargos, puede haber pérdidas de vidas. Entonces es importante tener un profesional y alguien formado, y eso cuesta. Ante esta falta de conciencia de reconocer unos honorarios justos para los administradores, ¿cree usted, Fabiola, que esto es la causa para que se presente tanta corrupción, tantos desfalcos, tantos malos manejos en propiedad horizontal? Sí, yo creo que hay una deficiencia y una falta. Hablábamos anteriormente de la legislación de la ley 675, no hay una profesionalización, no hay un gremio que nos identifique, no hay unos estándares de cómo ejercer la función del administrador. Estamos hablando ahora de la NTC,
porque la 02, que es la que nos rige y nos dice unos lineamientos, pero sin embargo no hay una norma que dirija, y por eso se hace que cualquier persona sin la debida profesionalización se preste y se ponga a prestar servicios de administración, y eso hace que suban personas que a veces son inescrupulosas y entran y generan desfalcos a las copropiedades, devaluación, pérdidas a nivel de infraestructura, dineros, y eso genera también una desconfianza a nivel social. Entonces ya nos volvemos comunidades que somos bruscas de pronto con el administrador, que si llega bueno a hacer la tarea, entonces ya estamos desconfiados, y entonces se debe trabajar bastante en el gremio y la formalización y en la profesionalización y en un control político. O sea, el gobierno debe generar un control político, así como hay el gremio de contadores, de ingenieros, debe haber un gremio para los administradores donde se pueda tener una tarjeta profesional, y si hay alguna denuncia, pues eso implique una justicia por parte de la ley. Recordemos que en el artículo 50 de la ley 675 hay una frase que dice que se presumirá por culpa leve en el caso del incumplimiento o extralimitación de las funciones del administrador. Sí. Fabiola, ¿cree usted que por este artículo hay muchos administradores que aprovechan su cargo de pronto para desfalcar las propiedades horizontales? Yo creo que se aprovechan de muchas cosas, a veces hasta los mismos trascienden, y el artículo es muy claro: uno como administrador responde por culpa leve o por culpa dolosa, o sea, es claro que se debe responder. Entonces, ¿dónde entran a responder las personas que ejercen inescrupulosamente la propiedad horizontal? O sea, debe haber un control riguroso, y sí, el administrador responde y debería responder, porque eso hace que haya más respeto para las comunidades y más respeto para el gremio que hace realmente su trabajo de una forma profesional. Entonces, sí se hace necesario un ente regulador a los administradores. Sí, sí. Yo considero, desde mi punto de vista, considero que sí. Teniendo en cuenta el artículo 54 de la ley 675 del 2001, donde estipula que para conjuntos residenciales de más de 30 unidades inmobiliarias es potestativo tener consejo de administración, y con base en tu experiencia, ¿crees que es necesario este órgano de control? Porque muchas veces vemos que ellos coadministran, últimamente son los que deciden los temas de contratación, porque ya los proveedores desafortunadamente están recurriendo directamente al consejo y no al administrador como representante legal, y para ofrecer las dádivas, las donaciones, ya van directamente al consejo. Por eso ellos coadministran, y se ha ido perdiendo como esa autoridad del administrador como representante legal, más no las responsabilidades que él tiene frente a cualquier situación negativa. Entonces, ¿crees que es necesario tener un consejo de administración? Y si es afirmativo, ¿este consejo también debe estar capacitado? Bueno, yo considero que no debería ser necesario que existiera un consejo de administración, de acuerdo a lo que dice el artículo, porque realmente el ente regulador debería ser toda la asamblea de propietarios. Debería haber un esquema de trabajo tan organizado que el administrador anualmente en su entrega de resultados presentara su plan de trabajo, y ese fuera el que se aprobara, y sobre esos lineamientos se fuera, y es la persona que está encargada, porque es la ley 675 la que dice que el administrador es el que responde. Entonces, hay consejos de administración que por la falta de cultura y el desconocimiento en sus funciones, entonces entran a coadministrar y se empieza a perder la figura. O sea, cada uno empieza a cambiar el rol. El administrador pasa a ser de segunda y el consejo de administración de primera, y para las personas que están interesadas a entrar a prestar servicios a las copropiedades, empiezan a hacer esa manipulación de roles de acuerdo a sus conveniencias. Entonces, sí hay un desconocimiento de funciones, porque si llegase a existir la figura del consejo de administración, considero que debería ser un consejo también que debería estar con conocimiento de causa a qué se expone, porque el consejo también responde por la negligencia que pueda llegar a cometer el administrador si llegase a existir esa figura. Pero entonces, ¿sí se hace necesario
tener ese órgano de administración? Para mi concepto, no. No ¿Por qué? Porque precisamente como lo decía anteriormente, debe haber un programa de trabajo tan estructurado y tan claro y unas normas tan específicas en cada propiedad que sepa cómo tiene que funcionar a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel de vigilancia, cómo se debe contratar. Todo el mundo tiene que tener claro cómo se contrata en la copropiedad y debe haber unos órganos de control. Podría ser el revisor fiscal, aunque se dice que es para las propiedades mixtas o comerciales, pero sí de pronto una persona que tenga realmente un conocimiento de cómo se manejan las leyes, la parte de contratación, para que haya un filtro real de cómo se debería funcionar la copropiedad. Para mí no, o si llegase a existir, debería ser un consejo que realmente conozca de la norma, de la ley de contrataciones y que sea un consejo que realmente se preocupe por trabajar por su comunidad, no en contra de la comunidad, porque muchas veces los consejos se vuelven en contra de las comunidades y cuidan sus propios intereses y no se trabaja por la comunidad. Por lo tanto, podemos decir que los conjuntos residenciales sí cumplen a cabalidad con la Ley 675 del 2001. No, hay mucha deficiencia. Precisamente a veces no se contrata a la persona idónea y se genera una cantidad de incumplimiento a la normatividad para reducir costos, para no pagarle unos honorarios justos al administrador, porque si es un administrador preparado, pues vale, entonces no lo pagamos, entonces no paguemos la póliza de zonas comunes, no aplica el código de policía, entonces considero que hay muchas comunidades y sobre todo en los estratos donde se está empezando a construir propiedad horizontal, el estrato 1, 2 y 3, o sea, bueno, prácticamente en nuestra sociedad cultural, en nuestra sociedad colombiana, falta mucha cultura que es vivir en propiedad horizontal. Entonces, considero que sí se debe establecer un órgano, sí no debería existir el Consejo de Administración, porque esto debería funcionar como una empresa. Uno va a entregarle los resultados a los socios, ¿no? En este caso serían a todos los copropietarios, y los copropietarios en general son los que evalúan mis resultados, porque se va a ver física y financieramente mi gestión. ¿Por qué tanta inasistencia a las asambleas de copropietarios si se hacen una vez al año? Es un derecho y es una obligación de los copropietarios asistir a estas asambleas, ya que es donde se aprueban presupuestos, se aprueba la gestión, tanto el consejo del administrador del año inmediatamente anterior, y se pueden proponer nuevos proyectos para valorización de la copropiedad. Pero ¿por qué la gente es renuente a asistir a estos eventos? Yo sigo insistiendo que es en el tema cultural, porque no se tiene conciencia qué compromiso se adquirió y qué responsabilidades, y cómo estoy dejando que mi propio patrimonio esté en manos de una persona que posiblemente yo no la estoy escuchando, y estoy dejando que mi patrimonio lo decida otras personas que a veces no están ni siquiera interesados en que la copropiedad surja, porque yo mando a mi primo, mando a mi vecino, mando a mi arrendatario, y esas personas no están preocupadas por la valorización de la copropiedad. Y cuando hablamos de la valorización de la copropiedad, esa palabra tiene implícita muchas cosas, que de pronto haya alguna norma que tengamos que aprobar y que de pronto a los arrendatarios no les convenga, pues ellos van a votar que no. O igualmente no se tiene conciencia de cómo se está invirtiendo de pronto los dineros de una forma adecuada, pues a mi arrendatario no le interesa eso y simplemente todo lo aprueban. Entonces, yo creo que es una falta de conciencia de saber que ese es mi patrimonio el que se está jugando en ese tipo de decisiones en las cuales yo no participo. Bueno, les comento adicionalmente, en un artículo publicado en El Tiempo recientemente, se establecieron 7 problemas de convivencia dentro de las propiedades horizontales. El primero de ellos tenemos entonces con el administrador, el segundo lo tenemos con el no cumplimiento del manual de convivencia, el tercero el exceso de volumen, cuarto la mala convivencia, quinto el mal manejo de presupuestos, el sexto los conflictos con las constructoras y séptimo el uso inadecuado de las zonas comunes. Fabiola, ¿está usted de acuerdo con esta estadística o realmente cuáles son las problemáticas que se viven dentro de una copropiedad? Bueno, yo creo que
Estoy de acuerdo hasta cierto límite porque realmente el artículo habla de la problemática al interior de las copropiedades y es lo normal que se vive en una copropiedad. Diariamente se vive problemas y más con el administrador porque cuando no sabemos desempeñar nuestro rol como administrador, pues a veces nos excedemos en nuestras funciones y entonces me voy contra el copropietario y aplico normas que posiblemente no están, se vuelve un tema personal. También está vuelve el tema netamente cultural, porque estamos hablando de exceso de ruido, exceso de mal uso de las zonas comunes, estamos hablando de una serie de situaciones que realmente cuando uno vive en comunidad no deberían suceder. Entonces básicamente son temas culturales, estoy de acuerdo, tocaría ver los porcentajes porque ahí es donde empieza a variar. Eso ya va de copropiedad a copropiedad, hay en unas que de pronto el conflicto por el administrador es muy marcado por temas de comportamiento del administrador, pero hay en otras copropiedades que puede ser temas de convivencia, entonces como que es muy general la estadística, eso yo creo que ya depende del tipo de personas que estén congregadas dentro de la comunidad, su nivel de educación también. El artículo 29 y el artículo 30 de la Ley 675 del 2001 hablan lo referente a la necesidad y al compromiso de los copropietarios de generar una expensa de administración para el sostenimiento de la misma. Y en el 30 habla de que si no se cumple entre los plazos previstos, se genera un interés de mora. Teniendo esto, ¿considera que es suficiente? ¿Y por qué se está presentando tanta morosidad en propiedad horizontal? Bueno, yo creo que el tema de la falta de conciencia de que somos nosotros como propietarios en el momento en que yo acepto comprar o invertir mi capital en una propiedad horizontal, tengo que asumir unas responsabilidades que están implícitas en el momento en que yo digo voy a comprar en una PH, en una propiedad horizontal. Entonces eso acarrea una serie de deberes y una serie de derechos, pero para poder ejercer mis derechos también tengo que cumplir con mis deberes. Y en el momento en que yo no pago las expensas comunes para poder pagar la persona que me ayude a mantener las zonas limpias, donde tenga la vigilancia, donde tenga un servicio de administración adecuado, donde tenga un servicio de contador adecuado, donde pueda hacer actividades, mejora y valorización de la copropiedad, pues eso hace que las personas no tengan como esa conciencia y lo ven es como un gasto más no como una inversión, porque al final su patrimonio se está cuidando y se está valorizando y es algo que se va a ver a largo plazo, que a pesar de que la copropiedad llegue a cumplir 10, 20, 30, 40 años, al final cuando llega alguien y ve una copropiedad bien cuidada, bien mantenida, con muy buena convivencia, eso valoriza y hace que se pueda vender a un mejor costo. Fabiola, pues finalmente sería preciso gestionar o promover un nuevo régimen legal o solo disponer de un nuevo artículo, un decreto para poder reglamentar mejor la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que la ley 675 del 2001 tiene muchos vacíos. ¿Usted qué regularía, Fabiola? Yo creo que sí es necesario urgente la reforma porque tiene unos vacíos bastante fuertes. Yo lo primero que regularía sería la parte que acabamos de hablar, el tema de las expensas comunes, que realmente haya como unos mecanismos más efectivos a nivel jurídico para poder cobrar las expensas de las personas que llegan a copropiedades y nunca pagan cuotas de administración, haciendo que sus vecinos también se vean afectados porque no se cuenta con los recursos para hacer los trabajos de forma adecuada y en el tiempo adecuado. Esa parte de del cobro de cartera y las expensas comunes para mí sería la prioridad, que fuera más enfocado y con más estrategia el tema del cobro y más rápido, porque es que estar al ritmo de que si es un proceso, que vaya, que vuelva, que demuestre, eso hace perder muchísimo tiempo porque eso es una obligación, o sea, es una necesidad y se está afectando una comunidad. Y la segunda parte, la parte de los reglamentos de propiedad horizontal. Creo que
las constructoras deben ser más conscientes en el momento en que entregan los reglamentos a las copropiedades, que muchas veces entregan unos reglamentos que están muy superficiales, y frente a lo que estamos viviendo hoy en tema de cultura a nivel de jóvenes, a nivel de sociedad, ya nos quedamos cortos. Posiblemente esos reglamentos hace 30, 40 años, 50 años, que de pronto los jóvenes éramos más tranquilos, no nos dejaban salir, no se escuchaba tanto ruido, pues de pronto funcionaban. Ahora pues la cultura es totalmente diferente, entonces deben haber normas que regulen de una manera más efectiva la parte de convivencia, y no someter a las copropiedades que hasta que no haya una modificación y que la misma copropiedad tenga que hacer unas reformas que debe cancelar y que genera unos costos bastante altos en el presupuesto, podamos empezar a implementar nuestras propias normas que nos regulen. Debería haber una modificación en esa parte, porque los reglamentos son vitales para que las copropiedades puedan ajustarse de acuerdo a sus necesidades, pero que la misma norma 675 nos obligue a que tenga que ser elevado a escritura pública y después registrado, pues esos son unos costos bastante altos para las copropiedades, y eso hace que las copropiedades tampoco avancen en materia de su propio control interno. Además que es una forma en que los gobiernos reducen sus presupuestos, porque al permitir que existan las propiedades, ellos no se están haciendo cargo de seguridad, no se están haciendo cargo de mantenimientos, no se están haciendo cargo de muchas cosas. Entonces debería facilitarnos más la legislación colombiana el proceso interno a nivel de copropiedades. Finalmente, Fabiola, vemos el amor y la pasión que usted tiene hacia las copropiedades. Sí, me encanta. Es un trabajo muy bonito, porque es una parte que le permite a uno desarrollarse como ser humano en la parte intelectual. O sea, es un trabajo donde uno ayuda a hacer país, porque definitivamente uno como administrador se puede, debe ser psicólogo, debe ser arquitecto, debe ser saber de contabilidad, uno debe saber de todo para poder orientar a las comunidades de una manera adecuada y ser un líder positivo, un líder que contagie, un líder que ayude a crecer, no un líder conflictivo que a veces pasa en las copropiedades, que el principal problema a veces también es el administrador, y de ahí lo importante de la profesionalización y de la formación del administrador. Bueno, Fabiola, entonces pues resumiendo, se hace necesario un ente que regule a los copropietarios, que regule a los administradores, a los consejeros. Sí, definitivamente sí, porque el descontrol y la falta de direccionamientos claros hace que la gente abuse en sus funciones y no se lleve al final un direccionamiento exitoso, y al final es que las copropiedades estén bien cuidadas y lideradas de una manera adecuada, sea por el administrador que llegue. Todos los administradores deberíamos estar en la capacidad de entrar a trabajar en cualquier copropiedad y llevarla a un feliz término, o seguir el trabajo de la persona que viene haciéndolo, o mejorar, pero siempre debemos estar preparados. Y sí, hace falta mucho control, y realmente se está creciendo demasiado a nivel de propiedad horizontal, pero creo que al gobierno le falta conciencia de darse cuenta que se están generando nichos de problemáticas, porque cada propiedad tiene una problemática diferente de acuerdo a muchos factores. Entonces debe haber unos lineamientos claros para que sea más fácil y llevadero el tema de tener propiedades horizontales exitosas en Colombia, porque es una forma muy bonita de vivir y organizada. Entonces, teniendo en cuenta el crecimiento de la propiedad horizontal, aparte del ente que se necesita para regular el cargo del administrador, vemos que en cada una de las preguntas Fabiola nos ha venido manifestando el problema de la convivencia. Es un problema de cultura. Entonces también el llamado, o es la invitación, para que nos concienticemos de que primeramente nosotros debemos cambiar. Es una manera de tener un sentido de pertenencia acerca de la propiedad que se está adquiriendo en un conjunto residencial. Entonces, 3 problemáticas que debemos tener en cuenta dentro de las copropiedades. El ente regulador, debemos tener en cuenta los problemas de convivencia,
y la parte de las expensas, de los presupuestos. Y la profesionalización La de, Y la de la labor del del administrador. Perfecto. Fabiola, muchísimas gracias por Gracias a ustedes, acompañarnos. gracias a Fabiola. ustedes. Mi nombre es Álvaro Beltrán Amortegui, nacido en el Líbano, Tolima. Viví un tiempo en Villahermosa, Tolima, y después de joven ya nos desplazamos a Bogotá. Viví como 50 años allá y me vine para la costa hace 10 años por cuestiones de salud y escogí entre todas las ciudades, que siempre cuando asistía a seminarios casi siempre me pedía que me quedara en cada ciudad, pero esta vez le pregunté al médico y me dijo, bueno, ¿yo qué hago? Porque la altura me hace daño. Entonces dijo, no, váyase para cerca al mar. Entonces vine y dicté un seminario acá y alguien me dijo, ¿y por qué no se queda, profesor? Y le dije, bueno, listo, consígueme un apartamento. Al otro día me llama antes de viajar. Me dijo, ya lo conseguí, fui y lo vi. Y de una vez me fui para Bogotá y me traje la familia. Así de rápido, que las decisiones se toman. Y estoy viviendo hace 10 años aquí en propiedad horizontal. Acá yo vine más que todo, yo pensando era en la capacitación, pero yo lo que hice fue asesorar al principio, ya después por problemas acá internos, me ofrecían administraciones y acepté una, es que provisionalmente, y al fin me quedé 7 años, porque tenía mucho conflicto. Y la tarea mía cuando ingreso como administrador a una firma que creé en el año 1987 con mi familia y un amigo que afortunadamente ya murió. Yo le compré la parte de él y él creó otra firma de administración y formé la firma Adri Limitada. Pero como firma Adri Limitada venía haciendo seminarios, entonces con las firmas, con 15 firmas, iniciamos lo que es una agremiación patronal para administrar edificios y conjuntos. Eh, Incluso yo tuve muchos conjuntos en esas épocas y formamos lo que se llama CONAPRO, Corporación de Administradores de la Propiedad Horizontal, una sociedad sin ánimo de lucro, con el fin de brindar asesoría y todo lo relacionado a la propiedad horizontal. Bueno, al fin y al cabo, mis amigos y todo me decía que yo me retirara, más bien abandoné la administración y me dediqué a capacitar más de lo que venía haciendo desde el año 1982. Entonces ahí viene el cuento de la historia, cómo llegué yo allá al trabajar, al ingresar al ICBF. eh, eh, Durante el primer año vi que estaban adjudicando vivienda, me presenté y salí elegido, soltero, sin compromiso y sin nada, y una gran cosa para mí, me dio un sentido de pertenencia y me llevé a mi mamá a vivir en un apartamento, que nunca se me olvidará. ¿Qué pasó con ella? Que un viernes yo alcé la voz y me acostumbraba a vivir en casa y mi mamá me dice, Álvaro, no hable porque tiene vecinos muy cerca y a mí no me gustaba eso. Y le dije, no mamá, a mí no me importa eso. Ese día me fui y no pude trabajar, todo el día era pensando en las palabras mías. Cuando regresé dije, no, aquí hay algo, tengo que organizar, tengo que ponerme a leer, tengo que poner a estudiar. Y me dediqué a estudiar y organizar ese edificio de 16 y a fomentar, meterse en esa cuestión ya de administración, ser consejero. Es más, cometimos hasta errores porque administrábamos nosotros como consejeros y sacamos al que estaba por parte de la constructora. Lo único que se veía era recogiendo plata y nada de cuentas. Entonces decidimos tomar las riendas en eso y meternos a leer el reglamento. Me dediqué a un comité que formamos, comité técnico y otro jurídico, pero las personas se van retirando y yo he sido persistente toda mi vida y yo seguí martillando. Y después de eso dije, no, yo no me puedo quedar acá, yo voy a capacitar otros edificios y salía a capacitar, llamaba a los jefes de las entidades oficiales, reunía a la gente y le explicaba cuáles eran los problemas para adjudicar la vivienda y cómo nos lo entregaba al fondo, hice investigar el Fondo Nacional del Ahorro, le monté la perseguidora a la constructora y hice cambiar eso y saqué un libro denunciando toda esa serie de cosas.
Y a partir de ahí redacté el primer libro, pero yo comencé muy artesanalmente, iniciaba la capacitación y les daba era fotocopias, y mire a dónde vamos ahora con la tecnología ya virtual. Entonces yo he tenido todo ese proceso, diría, yo nací hace 70 años cuando salió la ley de propiedad horizontal, pero yo no sabía que después de los 30 años me iba a tocar meterme en ese cuento a estudiar, investigar cuánta sentencia, tuve sí profesores muy buenos, antiguos de lo mejor en propiedad horizontal, el doctor Adarve, que estudió en El Espectador, el doctor Conti, el doctor Ciro Pavón Núñez, es decir, unas eminencias en materia civil, especializado en propiedad horizontal. El autor de la ley 16, que es el doctor Hernán Echeverry, que entre otras cosas falleció, me comentaron, y que fue el primer ponente de la ley 75 en el año 93, y me la hizo llegar para que le diera unos apuntes, pero yo lo que hice fue dárselos, sí, pero publicarlos. Pero como lo habían hecho 3 agremiaciones, que son las patronales, las que hicieron el proyecto de la ley 75, entonces me respondieron a los 8 días y volví a saber hasta 1999, cuando en noviembre lo radicaron en el Congreso, y estuve pendiente de todo, hablar con los ponentes. Hicimos una audiencia donde me encontré con el doctor Andrés Martínez, que estuvo en un seminario mío, la doctora Nora Pavón también, le invité a un seminario mío, el doctor Molano también, fue incluso profesor de la escuela que yo creé en el año 94, junto con CONAPRO. Yo creé una escuela de capacitación con permiso oficial, pero me vine para la costa en el año 2005, durante 7 meses. Cuando llegué allá me encontré con una resolución que por no haber capacitado me quitaron el permiso, y me prometí no capacitar en Bogotá a través de diplomado. Entonces ya me vine para acá y no he vuelto a ser diplomado realmente, porque sí los hice en varias ciudades y capacitar y todo, pero también yo no entendí eso. Hoy en día lo entiendo, que en la medida de que hoy, por ejemplo, el caso mío, muchas personas dicen, hola, ¿todavía vive el maestro Álvaro? A mí mismo en la cara, hola, ¿todavía está vigente? Otros es que dicen, oye, será por ahí, como decía el doctor Andrés, nos están tratando ahora de momias, que hacemos momias, que nos dedicamos solo a la propiedad horizontal, como si nos hubiésemos casado. De manera que yo he estudiado todos los proyectos, todos los artículos, he escrito desde 1783, toda la historia de Colombia, con los proyectos que han pasado, incluso los que han pasado en la ley 75. He participado, una de las sentencias, la 474, donde le dieron la exequibilidad al nombramiento por parte de la Asamblea del administrador, porque yo lo que buscaba era que fuera la Asamblea, como el régimen anterior, que era solo por Asamblea. Incluso la ley 95 de 1890 estableció que es únicamente la Asamblea, pero es decir, esa ley se maneja en el título 4 de la ley, que es unidad, que es en las parcelaciones, esa ley de comunidad. La ley 675 tiene 2 títulos, 62 artículos que aprobó el Senado y aprobó la Cámara en una unión de las 2 cámaras. La otra parte, el título 13 de unidad inmobiliaria errada, que están muy confundidos hoy en día con eso, pero que por una demanda casi nadie ha convertido la unidad inmobiliaria errada. El ponente autor de la ley 428 y del título 3 es el doctor William Vélez, presidente de la Cámara de Representantes. El título 3 también es autor de ellos, pero eso no es propiedad horizontal, pero se le aplica normas de propiedad horizontal, y eso es lo que la gente no ha entendido. De manera que esta es una síntesis más o menos de toda la historia mía, que ha sido realmente 24 horas estudiando en la medida que puedo. Yo soy muy apasionado con esto, miro, reviso, he elaborado cientos de reglamentos, pero aplico lo que dice la ley. El legislador, al dejar en 62 artículos la propiedad horizontal, 22 de los cuales fue solución de conflictos, me pareció excelente, pero tiene algunos vacíos. Hay que llenarlos, pero más del 50% de la ley es de carácter reglamentario en los reglamentos. Lo que pasa es que el constructor contrata a una persona, lo hacen, meten la ley y no les importa regular, ni siquiera darse cuenta que hay varios usos del suelo, residencial, mixto, industrial, oficina,
y comercial. Y fuera de eso, existen dos clases de unidades inmobiliarias erradas, uno de solo propiedad horizontal como una asociación, para evitar eso de asociación, es que hacían antiguamente, y las famosas condominios campestres, que está legislado por la norma urbanística, incluso el POD lo menciona más, hay sentencias de la Corte, por eso yo digo que si ya se presentan un proyecto, ya hay dos proyectos, no se deben olvidar que hay 22 pronunciamientos sobre la ley 75, hay más de 200 tutelas, sin contar la Corte Suprema ni el Consejo de Estado. Yo las he revisado, las he analizado, y de ellos la ley se desarrolla es a través de las demandas y a través del Poder Judicial, que nos dice cómo son las cosas, y también mucho doctrinante. Nosotros en Colombia tenemos muchos doctrinantes, personas a las cuales le debemos también lo que somos. En este caso, yo soy como le dijera, una persona dedicada a algo que me gusta, me apasiona, pero sin dejar la administración nunca. Siempre he dejado uno o dos, y me gusta resolver problemas de terceros. Trabajé en un juzgado promiscuo municipal, me dedicaba a leer sentencias a lo loco y a conciliar sin necesidad de llenarme de expedientes como secretario. Eso fue una buena escuela. Y he trabajado en bienestar familiar, trabajé 11 años, y ahí fue donde me inicié, me adjudicaron mi vivienda y me inicié en esto. Yo creo que Dios lo lleva a uno por un caminito y va siguiéndolo uno. De manera que aquí estoy dispuesto a hablar sobre todo esas preguntas que me hicieron o que me hacen, que me mandaron, me parece interesantes, y tratar este tema de los principios me parece increíble, porque sin esos principios, por Dios, no podríamos tener ni siquiera propiedad horizontal. Hoy también contamos entonces con la participación del señor Estanislao Rosso. Bienvenido, don Estanislao. Nidia, Pablo, muy buena tarde. Bueno, mis inicios en propiedad horizontal se dan por influencia directa de mi señor padre, por motivación personal de verlo a él, de ver a otro familiar trabajando en esto ya hace más de 20, 21 años. Y a medida que uno va entrando, pues más va profundizando, se enamora de esto. Y hoy en día ya, también desde hace varios años, soy el gerente de marca de RCI Inmobiliarios, una empresa con la cual trabajamos propiedad horizontal y todo el campo inmobiliario. No solamente la propiedad horizontal hace gala de la administración misma, sino de muchas otras actividades y de muchísimos otros conocimientos adicionales, sin los cuales no se podría realmente administrar en debida forma. Entonces, eso, a grosso modo, es mi participación en la propiedad horizontal, la cual también se ha visto, y agradeciendo a los diferentes actores de la misma, engalanada por participar de congresos, de talleres, de seminarios y de otros espacios como la prensa escrita, la prensa hablada, y que han ayudado también a que con el paso del tiempo me vaya formando de mejor manera para prestarle servicios a la propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal está orientada por unos principios rectores. La ley 675 del 2001 trae 5 principios que la orientan y que son de obligatorio cumplimiento para los edificios o conjuntos residenciales, así como los mixtos o comerciales. ¿Qué es un principio orientador de una ley, maestro Álvaro? Para mí es una orientación para el ejercicio de una actividad pública o privada. En este caso, relacionada con la propiedad horizontal. O sea, todos los órganos, todas las personas que tienen que ver con la propiedad horizontal, lo primero que deben hacer es respetar estos principios que están soportados en la Constitución. Gracias, don Álvaro. Estanislao, por favor. Bueno, el entendido de qué es un principio orientador de la norma, de la ley,
vamos a entender que son los mismos principios rectores, lo que está incluso antes de la misma ley. Para nuestro caso, antes de la ley de propiedad horizontal. Y nos van a dar a entender con precisión qué es lo que busca la ley. Tenemos estos 5 principios que menciona la ley 675 y en el desarrollo vamos a ver que se justifica el articulado de esta ley de propiedad horizontal precisamente en estos principios orientadores. Los primeros argumentos jurídicos del por qué la ley 675 de 2001 o del por qué cualquier otra ley es el presupuesto formal, es el racionamiento lógico desde el punto de vista legal que me soporta y me justifica esa ley que hoy en día tenemos y a partir del año 2001. Entonces, la parte de la libre iniciativa empresarial y se desarrolla, pero tenemos un principio orientador que lo soporta y vamos a encontrar de estos principios orientadores de la ley aún un soporte, un piso jurídico superior que lo encontramos en nuestra Carta Magna de nuestra Constitución y que eventualmente está atado a principios constitucionales. No es porque se encuentren allá en el artículo 2 en sí de la ley 675, que son como tal principios, sino que se encuentran en la Carta Constitucional y nos dice, se persigue un respeto por la dignidad humana, un respeto por el debido proceso, el cual no solamente está en la ley 675 de 2001, sino que recae y cubre la totalidad de las actuaciones, ya sea de públicos o de privados. Si vemos las leyes en nuestro país, todas tienen una parte emotiva, todas tienen una justificación y una razón de ser. Es allí donde hablamos de principios orientadores o de principios rectores de una ley. Gracias. Yo quisiera mencionar algo. Que nosotros hemos tenido como 11 constituciones, pero a medida que ha avanzado el tiempo en las constituciones, en las últimas se trajo estos principios de la ecología, se trata del medio ambiente, y eso ya es mucho hablar, que se haya logrado, y acá, por iniciativa incluso de los mismos gremios y parlamentarios, se haya incluido estos principios. Gracias, don Álvaro. Bueno, entonces, para iniciar con el primer principio, ¿qué es la función social y ecológica y cómo se puede aplicar en la propiedad horizontal, don Álvaro? A ver, cuando se trata de este principio que dice la función social, sobre todo, se trata del desarrollo de la misma Constitución y se trata de la propiedad privada que cumple una función social. Eso es la propiedad privada de Colombia y en la Constitución cuando se comenzó a hablar de este tema, que ha sido, pero se ha desarrollado en 100 y pico de años. Entonces, cuando ya la Constitución del año 1991 ya lo desarrolló en una forma, diría yo, más completa, entonces, ¿qué es lo que se trata? Como estamos hablando de propiedad. Entonces, que esa función social se sostenga y se respete. O sea, si yo tengo un predio, una finca o una casa, esa casa debe cumplir como propiedad una función social. Se trata de eso. El doctor Ciro Pavón Núñez menciona 3 aspectos de cómo se justifica la propiedad horizontal y a mí me parece que los condensó en 3 muy bien. Pero estos 5 principios también nos habla de la ecología y hablar de la ecología nos está hablando del medio ambiente. O sea, entre otras cosas, el primero que escribió sobre eso que yo conozca fue Simón Bolívar en 1800 y pico. La otra parte, y por eso dice la propiedad, pero me gusta mucho lo que menciona enseguida, que sean los reglamentos los que no se le olvide esta cuestión de estos principios de la ecología y este otro de lo social, porque dice que los reglamentos deben ajustarse a la normatividad urbanística. Ahí es donde veo que se está fallando. Porque yo hoy en día veo reglamentos que no respetan la norma urbanística.
Y la norma urbanística, muchas de esas disposiciones son de orden público, incluso, y mencionan precisamente estos principios. Pero al elaborar los reglamentos, sí, anteriormente ni se mencionaba. Ahora sí se menciona, pero por parte de algunos. Incluso no incluyen, algunos he visto, ni siquiera esos principios. O en la parte de los órganos, que son los que deben tratar de velar que se cumpla que eso. Por eso, el cumplimiento de la normatividad urbanística le corresponde a quien elabora el reglamento dejar disposiciones para que estos principios de lo que llama ecología, función social y la función urbanística se respete y se cumpla. Lo primero que hace uno al elaborar un reglamento, ¿qué es lo que hace? Coger el plano, coger la licencia y ver a qué normas de tipo urbanístico se cumplieron o no para llevarlo a un reglamento e integrar esa propiedad, bienes privados, bienes comunes y respetar precisamente esa función urbanística. Que hoy en día incluso infringir una norma urbanística eso es grave. Uno, por ejemplo, como norma urbanística, no respetar el uso del suelo. Eso es gravísimo y está en el artículo 18 de la ley 675 e incluso dice el artículo 61 de la ley que es de reacción inmediata a la policía, pues para hacer un llamado sobre ese punto, porque a mí personalmente me ha tocado elaborar reglamentos de todo eso. Yo veo que carecen mucho de respetar esa norma urbanística, porque acuérdense que la norma urbanística trata el tema de los usos del suelo y eso se tiene que respetar. Gracias, don Álvaro. Don Estanislao, por favor. Bueno, la propiedad privada en Colombia tiene una función muy clara desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico. El respeto por la normativa civil, por la normativa ecológica, pero nuevamente lo manifiesto, tiene un soporte constitucional. Cuando hablamos de un soporte constitucional, estoy hablando de artículos propios de nuestra Carta Constitucional, los artículos 58 y el artículo 313. El artículo 58, aquel que nos habla de que tenemos un derecho a una propiedad privada, y si bien lo vemos, es la propiedad horizontal, un tipo especial de dominio donde incluye la propiedad privada y la propiedad común de unos bienes. Entonces se nos está garantizando dentro de la propiedad privada eventualmente lo que se expresa en el artículo 38 de nuestra Carta Constitucional. Adicional a esto, habla de unos derechos adquiridos que encontramos materializados en aquellos casos donde se asigna a través de escritura, a modo de ejemplo, el uso de un área común a uso exclusivo y se encuentra así en la escritura particular. Y de esta misma forma, cuando hablamos de los derechos que tienen los arrendatarios o los tenedores a cualquier título. Ya el artículo 313 de nuestra Constitución, pues nos habla de facultades que tienen los burgomaestres y los alcaldes, cuando organizan el territorio y asignan en uno de los numerales de este artículo precisamente los usos del suelo. Recordemos que la propiedad horizontal debe respetar el uso del suelo. Y es para uso residencial, el proyecto que se desarrolla será para uso residencial y así mixto o comercial. Entendemos que dentro de esta facultad que se le da expresamente a los mandatarios para que desarrollen el uso del suelo, también se extiende, y así viene incluido en la Constitución Nacional, para que se reglamente todo aquello que tenga que ver con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Entonces vemos que emana desde la ley de leyes en sentido vertical, precisamente teniendo en cuenta una jerarquía de las leyes, y así se ha desarrollado también en nuestro marco legal, partiendo dentro de ese marco constitucional que nos da la Carta en sus artículos 58 y en su artículo 313 respecto de esa función social y ecológica que tiene la propiedad privada.
En cuanto a la norma urbanística, tenemos nosotros, entre otras cosas, ha sido muy cambiante esa norma, pero hay bastante norma urbanística. En este momento, incluso en estos días, se mencionó mucho por la pandemia un decreto que ahora que es el decreto 1074, donde habla también de norma urbanística, pero es que la norma urbanística realmente lo dio la ley novena del año 89, de ahí comenzó como un principio que se llamaba, o se llama en este momento, porque se trataba precisamente de una reforma en materia urbanística en el tiempo del presidente Samper, que se ha venido sufriendo mucha modificación, porque ya también le delegaron, por ejemplo, ya entró en el 87 los POT, y entonces, ¿qué lo contienen los POT? Tienen precisamente la relación de eso, y delegaron a los municipios tener sus propias disposiciones. Por eso hay veces cuando uno elabora un reglamento, debe también a veces consultar el POT para ver qué dice. A mí me llama mucho la atención, y me ha llamado en Bogotá siempre la atención, porque no nos digamos, y yo lo viví, Bogotá ha sido como muy pilas en eso de la reglamentación del POD interno, y hay unas normas ahí, por ejemplo, del ejercicio profesional de las profesiones liberales, como una redundancia, la definición que da ahí no la he visto en ninguna parte del país, y me parece, en cuanto al uso del suelo como oficina. La misma ley 675, en cierta forma, no menciona, ese uso del suelo aparece en norma urbanística, pero no lo menciona. Por ejemplo, en la Bogotá dice que eso es para ejercicio de las profesiones liberales e institucionales, privadas y públicas. Las oficinas, el residencial, ya lo trajo la ley 75 que menciona, porque los conceptos de otras normas no son iguales. Yo siempre me he quejado que por qué no todos, la ley incluso de salud pública, el Estatuto de Salud Pública, esta norma urbanística, junto con la propiedad horizontal, porque no unifican definiciones, conceptos, qué es lo que hace falta, porque si veo la definición de edificio en propiedad horizontal frente a la definición de edificio de la norma catastral o del acústico DASI, es diferente, cuando deberían todas de unirse. Aquí hablamos de la norma urbanística donde se ha venido reglamentando casi todos los años. Es decir, ahora todos los años, mire, en el año 15 salió un decreto reglamentario, pero en el 16 salió otro, en el año 17 salió otro, de 8. A mí me gusta mucho un decreto, el 735, donde dice, el único que pide las garantías en la propiedad horizontal es el administrador. Lógico, me pareció acertado que lo dijera esa norma urbanística, pero ahí es donde recogen todas esas normas y lo lleva. Actualmente no puedo hablar de una sola, sino yo tengo toda la recopilación de todas las normas que han existido, pero han derogado, las actualizan casi anual y van modificando y la van haciendo cambiantes. Entonces al curador lo que tiene que hacer es que cuando va a hacer una persona una construcción, incluso hablaba ayer con una abogada que querían desafectar un bien común y no entendía ella, le dije, no, discúlpame, yo como persona que le haga una reforma al reglamento no puedo llevar un bien común a un bien privado si no cumple esa función, si no cumple la ley 75 que permite desafectar un bien común para convertirlo en privado, pero tiene que tener el visto bueno del curador, pero el visto bueno del curador no lo da, primero, si no hay acta de asamblea, y segundo, si no existen los planos, donde se muestra ya y se incorporan al reglamento y se solicita la matrícula y todo, y entra a ser, porque toda esa legislación la trató la ley de propiedad horizontal. Por ejemplo, la ley de propiedad horizontal tocó algo que casi nadie lo toca, y yo sí lo he hecho, la extinción parcial de la propiedad horizontal. En Bogotá hice varias extinciones parciales, casi nadie las hace, y es posible, hoy en día, sobre todo en conjuntos tan grandes, se podrían dividir. La ley de propiedad horizontal lo permitió, la extinción parcial. Entonces, fíjense que todas son normas urbanísticas que nos vienen diciendo cómo se debe dar la licencia y todo para que el curador esté, pero tiene que estar muy pilas, porque a raíz de lo que sucedió en Medellín, las normas se han vuelto todos los años
Y fuera de eso hay pronunciamientos de las cortes sobre eso. De manera que yo lo que veo hoy acá es que es un trabajo realmente del curador y también de las personas que elaboramos reglamentos, estar muy actualizados en eso. Es más, yo pienso que un administrador, antes de recibir un inmueble, las áreas comunes de un edificio, debe hacer un estudio de título o investigar un proyecto urbanístico, porque yo lo he hecho y yo comencé con el mío hace muchos años. ¿Y qué pasa al hacerlo? Ahí va a encontrar que ese señor constructor, si no respetó una norma urbanística, uno ve la forma de hacerlo que lo cumpla. Porque primero se respeta, así sea el curador, que algunos se han apartado de eso. Todo debe estar ceñido a la norma urbanística en materia de construcción. Eso, y existen muchas normas sobre eso. No puedo decir ahorita que es una sola, porque existe de diferentes clases en materia urbanística de construcción de casas, oficinas, de todo lo que sabemos que es construcción. Gracias, don Álvaro. Continuamos entonces con el señor Estanislao. Cuando hablamos de normatividad urbanística, debemos remitirlo, y bien lo decía Álvaro, a la Ley 9ª del 89, pero también debemos remitirnos a la Ley 388 del año 1997. Y asimismo, desarrollando esos principios orientadores, hacíamos mención a que se organiza el territorio y en virtud de esta organización se establece con claridad los usos del suelo, los usos permitidos, el uso principal, los usos complementarios que tiene este, y estamos hablando de una normatividad urbanística, pero ahí no paramos. Tenemos el decreto 1197 del año 2016, el cual nos habla de conceptos de uso del suelo, y así sucesivamente vamos a encontrar cualquier cantidad de decretos, como el caso del Distrito Capital, que a medida que se han dado los debates y se ha venido desarrollando los planes de ordenamiento territorial, obligatoriamente vinculados al crecimiento de la ciudad, y que encontramos suelos urbanos, suburbanos, de expansión, otros con protección ambiental y demás, pues se han generado decretos que reglamentan este uso del suelo y lo que le es permitido. Encontramos zonas de cesión tipo A, zonas de cesión tipo B en los proyectos y desarrollos urbanísticos, unas las que se le deben entregar a la municipalidad por permitir eventualmente ese desarrollo y el poder generarse un mayor valor, una plusvalía en un lote, la cual antes no se tenía, por permitir, a modo de ejemplo, la construcción en altura o una construcción de casas segregando el mismo. Tenemos normatividad de carácter urbano respecto a todo el tema de licencias y solicitud de licencias y demás, sus requisitos, su validez en el tiempo y la duración de esta. Pero igualmente vamos a ver que tenemos normatividades de tipo urbanístico en todos aquellos proyectos que ofrecen soluciones de viviendas en los términos de BIS, vivienda de interés social, en BIP o BIPA, y que condicionan al desarrollador del proyecto y a todo su equipo a que se cumplan con unas normas, siendo así que este principio orientador que llama a que se respete la normatividad urbana es la que ha permitido a través de los años que eventualmente se construyan los diferentes conjuntos, los centros comerciales y otros, de acuerdo a lo que el suelo permite, hablando del ordenamiento territorial y de toda la parte de la planeación urbana. Y es la propiedad horizontal la que también está obligada a cumplir con lo que la normatividad urbanística establece, más teniendo en cuenta que es jerárquicamente superior a la Ley 675 de 2001. Entonces, es muy importante que el administrador de la propiedad horizontal también tenga dentro de su compendio de conocimiento esta normatividad. Yo veo que se realizan obras, yo veo que se afectan porterías en cuanto a tamaño y se están haciendo unas modificaciones, las cuales en muchísimos de los casos
y sin una justificación legal contrario a las normas. Ahora, un ejemplo claro, el código, la ley 1801 de 2016, la cual deroga la 232 del 95 y le otorga a los inspectores de policía toda la parte sancionatoria y toda la parte de infracciones urbanísticas. Pero debo ser claro que no se ha reglamentado por completo esta función en los inspectores de policía y estamos cortos del nombramiento de los inspectores de policía adicionales que trajo consigo y menciona la ley 1801 del año 2016. Yo quisiera, pues, de acuerdo a lo que dice el doctor Rosso, es hablar de lo siguiente. Mire, en Bogotá fue sancionado un gran constructor por ofrecer dentro de la venta una zona de cesión tipo A, que es del Estado, pero es un parque grande y entonces lo ofrecen como si fuera privado. Y la gente cae en la trampa pensando que eso es privado y resulta que es público. He encontrado también sentencias del Consejo de Estado en relación con la zona de cesión tipo B en las parcelaciones, o sea, los condominios campestres. Esas zonas de cesión son gratuitas, pero a la vez forzosas, porque lo explica también el Consejo de Estado, que es obligatorio incluso entregársela al Estado, pero de uso exclusivo de los que compraron en esa parcela, que hoy en día realmente eso es un condominio campestre, que existe legislación sobre esa materia, bastante, incluso parte del mismo POT, porque es que el POT es el que a nivel nacional, pero hay el POT de cada municipio. Entonces, esta parte que está hablando el doctor me parece importante de las zonas de cesión, porque uno debe vigilar que no le estén vendiendo zonas de cesión tipo A, donde lo refleja el mismo plano. El plano es el documento que lo orienta a uno sobre eso, y si dice, uy, esa piscina es pequeña, esa piscina es grande, pues acuda al plano a ver qué fue lo que hicieron. En el plano y en la licencia, basado en las normas, dice qué área debe haber de recreación, qué debe ser de social. Es decir, ahí todo eso está regulado. Claro que la capital de la República es decir, y uno lo sabe en provincia, y cuando yo vivía en Bogotá, pues lo sabía porque encontraba normas para todo. En cierta forma más estructurada, porque todo Colombia, de 1000 y pico de municipios, no han adoptado todos los POT basados en el nacional. Y muchos están en proceso de modificación. Creo el año pasado que yo estuve en Bogotá hablaban, y salió en la prensa que hablaban ya de un nuevo proyecto donde iban a tratar de que los edificios manejaran las zonas húmedas en la parte superior, pero como algo obligatorio, porque en este momento no ha sido obligatorio. Maestro y Estanislao, podemos aplicar A el principio de respeto a la dignidad humana. sí, señor. Bueno, incluso cuando salió eso en un libro yo lo explicaba, y le digo, pero ese principio es el principio, está en la Constitución en el primer título, en los principios de la Constitución, ahí están, no están los derechos fundamentales, pero sí es el de los primeros, 1 o 2, algo así en este momento no recuerdo, de la Constitución Nacional, y se llama el de la dignidad humana. Para mí, así sencillamente, la dignidad humana es no hacerle al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Ese principio es el que tenemos que respetar, y aquí lo dice muy claro, que la dignidad humana debe inspirar las actuaciones de los órganos. ¿Por qué? Porque primero el administrador debe hacerlo. Segundo, el consejo debe hacerlo, y más el consejo, porque el consejo, según si lo dice el reglamento, es quien sanciona las conductas de quien viole la ley y el reglamento, previo requerimiento del administrador. Ahí entramos al título 2 de la ley. Y tercero, pues lógico que la asamblea debe respetarlo, y toda persona que aparte tenemos el comité de convivencia,
Toda persona individualmente debe respetar este principio de dignidad humana. Y está su soporte realmente en la Constitución. A mí me parece excelente y que la gente se haga respetar. Hemos dicho, todos nos debemos, eso es para todos los colombianos y más en propiedad horizontal. Lo que pasa es que no veo es que se aplique en propiedad horizontal sancionando a una persona que haya infringido ese derecho a la dignidad, porque está en el reglamento y lo que está tipificado en el reglamento, en caso de violación, es objeto de requerimiento por parte del administrador y sanción por parte del Consejo de Administración si es reincidente la persona en esa falta de respeto a la dignidad de los demás. Ahí está. Es algo muy similar también hay un artículo, en el artículo 195 del Código de la misma Constitución, entre otras cosas, que trata el tema, y la Corte lo ha dicho eso, tiene que respetar el derecho de los demás, por cambio de uso, dijo, tiene que respetar el derecho de los demás para que le respeten su derecho. Ese es un principio muy bueno. Y lo hizo por una tutela que hizo una señora que porque le violaban ese derecho a no tener digamos, a tener un destino diferente al que está en el reglamento en cuanto al uso del suelo. Gracias, don Álvaro. Gracias. Entonces, señor Estanislao, ¿de qué manera pueden cooperar los órganos de administración y los copropietarios para dar cumplimiento a este principio orientador número 3 de propiedad horizontal? Bueno, lo primero, y que no lo veo muy complicado, es la parte de enseñanza y pedagogía. Además que por sentido común, creo que en todos nosotros como seres humanos está el respeto por la otra persona y el vernos como iguales. Estamos hablando de una dignidad humana consagrada por allá, en principio, desde la Carta o desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, y que eventualmente nos da a todos nosotros como iguales y que nuestros derechos nos asisten y nos acuden a todos, y que el derecho de cada una de las personas termina donde empieza el del otro. Siendo así que los órganos de dirección y administración de la persona jurídica, la administración, el consejo de administración, la asamblea general, por más que sean órganos, no pueden entrar a violentar los derechos de cada uno de sus miembros como personas. Lo ha manifestado con precisión absoluta en varias sentencias y además que ha marcado una línea jurisprudencial la Honorable Corte Constitucional respecto de ese sometimiento en el cual se encuentra uno como propietario, uno como residente, respecto de las decisiones que toman los órganos de administración de la persona jurídica, pero que eso no es excusa para que se violenten los derechos fundamentales. Lo encontramos en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, de nuestra Constitución de Colombia, y luego en el artículo 11, pero a partir de ahí hasta el artículo 41, se desarrollan y se establecen todos los derechos en ese sentido que tenemos como seres humanos. Además, decía Álvaro, claro, tenemos sentencias de tutelas del año 2010, del año 2016, la T291 y muchas otras donde se hace referencia a esa dignidad humana y eventualmente a la protección que se brinda vía tutela a este derecho. La dignidad humana dentro de un Estado social de derecho, que tenemos unos derechos eventualmente de salud, de buena fe, muchísimos otros que deben ser protegidos. Hago mención porque tenemos incluso una sentencia de unificación como es la sentencia SU 509, la cual con precisión nos dice, claro, se pueden suspender áreas comunes, se pueden suspender servicios comunales siempre y cuando no se violen derechos fundamentales. Esto hace parte de ese principio orientador, de ese principio constitucional y de ese derecho que tenemos como seres humanos a nuestra dignidad humana. Somos seres humanos, es inherente a nosotros y se nos debe respetar y proteger
en los términos establecidos en la Constitución Nacional y las leyes. Yo quisiera agregar algo acá, en relación a algo que ha dicho la Corte. El límite de los derechos de las personas está en los reglamentos de propiedad horizontal, porque el reglamento es un contrato de adhesión que todo el mundo se compromete a cumplirlo. Entonces, ese reglamento trae unos derechos, pero también trae una obligación y viceversa. No hay un derecho sin obligación y no hay obligaciones sin derechos. Entonces, en todos los reglamentos uno incorpora los derechos que tienen, están en todo el texto de la ley, incluso de la Constitución, y menciona también las obligaciones que tiene cada persona. Y eso en todo estatuto debe estar, en todo debe reglamentar, y más en este reglamento de propiedad horizontal, que es un contrato entre las partes, que es objeto de modificación por parte de las partes. Lo que yo no he visto realmente es que realmente hasta uno administrando, yo sí lo requiero a la persona, o respeta, y si no respeta lo puedo llevar al consejo para que lo sancione, pero al respetar el otro principio que vamos a ver ahora, que también entra ahí a jugar un papel importante, porque realmente nosotros tenemos que respetar los derechos, es más, hasta dando una opinión, el respeto a la dignidad humana que cuida todos los actos de nosotros. La verdad es eso. Miren, realmente ese reglamento de propiedad horizontal es nuestro contrato social. El contrato social es el reglamento de la propiedad horizontal. El vivir dignamente en unas condiciones mínimas, teniendo unos servicios públicos que garanticen un mínimo vital, un respeto por mi condición y por mi ser de persona, de ser humano, de ser vivo, directamente hace relación a la dignidad humana. Y todas estas condiciones sociales, todas estas condiciones de respeto están incluidas intrínsecamente en la propiedad horizontal y las comunidades deben conocerlas. Las decisiones de carácter arbitrario, precisamente, son todas aquellas que atentan contra esa dignidad humana, Nidia y Pablo, y yo veo, en principio no lo conocen. Segundo, desafortunadamente, debemos borrar del imaginario, del ideario, de muchos residentes en la propiedad horizontal, cuando uno escucha con bastante recurrencia, es que yo soy la ley. Discúlpenme, ciudadanos, tenemos unos derechos y unas obligaciones y así debemos cumplirlas y así debemos exigirlas, y la ley es una sola y nosotros no somos la ley y hay que respetar este fuero, hay que respetar la parte coercitiva y lo que nos está exigiendo cada una de las normas en Colombia, empezando por la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo podemos tomar el principio orientador número 4, la libre iniciativa empresarial? Vea, acá a mí siempre me ha intrigado este libre iniciativa empresarial. Eso también estamos hablando de la misma Constitución que da ese mandato. Sobre todo en edificio mixto y comercial. Porque es claro la norma que todo edificio de uso mixto comercial deberá respetar el desarrollo de la libre iniciativa. ¿Por qué? Hay algo también relacionado con esto. Colombia tiene unas leyes que tratan de la clase de venta de bienes y servicios. Creo que es la ley, bueno, no recuerdo exactamente si es 132, 135, que es la ley macro a nivel nacional de venta de bienes y servicios. Por ejemplo, en Bogotá me llamaba la atención que está sectorizado y ahí dice qué se vende o qué servicio se puede prestar. Entonces, la importancia de esto es que esos señores comerciantes, así sean 90 apartamentos y 2 locales, pueden presentar divinamente propuestas relacionadas con ese ejercicio comercial que ellos llevan a las asambleas. En la práctica, la gente considera que no. En la práctica, cuando elaboran reglamentos de uso mixto, hoy en día los están haciendo residencial, pero no se dan cuenta del daño que hacen cuando hay físicamente locales, así sea 1 o 2. Este reglamento debe reformarse e incluirse como
de uso mixto, porque el uso mixto y comercial tiene un manejo tributario y contable diferente y jurídico diferente al uso residencial de oficinas o el mismo industrial, como se dice en la norma industrial. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que ese principio del señor y la libre iniciativa de estos comerciantes ha dado casos donde en los mismos reglamentos dice que tiene derecho nomás a pagar, a contribuir, pero que no tiene derecho de copropiedad prácticamente, cuando tiene todo el derecho de usar y gozar lo que también es de él en materia común. El hecho de que no tenga locales o no hay parqueaderos, de nada, pero si se le adjudica al uno, se le adjudicará también a él, a esos señores. Pero lo que sí estoy viendo es que se deja residencial, es para hacer que esos locales contribuyan con todos los gastos, cuando la ley es muy clara en el uso mixto y comercial, que uno paga de acuerdo al servicio que preste la administración a uno con el personal, y en cuanto al uso y de los bienes comunes, más cuando uno tiene locales con salida pública a la vía pública. Miren, yo fui elegido por el Ministerio de Desarrollo en el edificio donde existe para que le elaborara el reglamento ajustado a la ley 75. Y ellos del presupuesto de 18 millones, de 12 millones, le subió a 18. ¿Por qué? Porque era una sola torre. Entonces ellos tenían que pagar eso. Pero lo de otras torres no tenía por qué pagarlo. Ahora los dueños de los locales externos decían, nosotros no tenemos por qué pagar esto, porque no es lo mismo un local interno que externo en cuanto al uso y goce de los bienes comunes que tienen que conservar. Entonces, por eso fue iniciativa de FENALCO, traer los famosos módulos de contribución, entre otras cosas. Ahora no sé por qué en el proyecto del Ministerio de Vivienda lo están incluyendo para vivienda BIS y vivienda VIP. Me parece un grave error. Si ni siquiera se ha manejado bien en propiedad horizontal en vivienda de uso residencial o mixto, porque lo que hacen los reglamentos es decirle, usted pague este servicio, no pague no pague esto, cuando la ley es muy clara, usted paga es basado en un índice. ¿Cómo establece un índice? A igual derecho, igual obligación. Eso es matemático, es regla de 3. Es decir, no separar cuánto se justifique la ubicación de cada uno de estos bienes. Entonces, en mi concepto, a los señores comerciantes no se les está respetando los derechos de su iniciativa privada. Por ejemplo, él debe dar publicidad, depende del local, debe dar una publicidad. Entonces ya le quieren prohibir todo, prácticamente que tiene derecho solo a aportar, pero no tiene derecho de dominio compartido o copropiedad, y ahí me parece una falla, y es bueno que escuchen eso. Si es edificio mixto y comercial, él está exonerado de pagar gastos donde no tiene bienes comunes que administrar, a no ser, como dice la ley, que sean de carácter general. Entonces hay un presupuesto, se separa en qué quiere y qué no quiere, dependiendo de la ubicación de cada predio. Pero sí, yo pediría que todos, y a las constructoras, y ojalá me escuchen muchos, no sigan respetando la ley de propiedad horizontal, mencionando que un uso mixto, porque yo tengo el problema, y no lo llevé a conciliar y no quiso. Entonces le dije, yo le voy a demostrar que sí se puede hacer un reglamento de uso mixto. Y lo hice porque son locales y esas personas se sienten como avasallados sin que nadie los escuche. Y me parece gravísimo en una propiedad horizontal. Yo voy hasta afectarlo tremendamente a un propietario que es igual a cualquiera. Es más, el valor del metro cuadrado en comercial es más caro que residencial, eso en cuanto a la oferta y la demanda. De manera que esto me aprovecho, ¿verdad?, de ustedes acá para decir esto, pero no es justo que se le ponga a pagar, por ejemplo, a un señor de un ascensor, de unas torres que tienen ascensores y pagan millones de pesos allá por un señor que ni siquiera los usa porque tiene salida directa a la vía pública. Esos conceptos los tuvieron en cuenta los legisladores y al dejar este principio. Respecto de la libertad de empresa y libre iniciativa empresarial, es ese derecho que tiene cada persona de desarrollar un negocio, una idea de negocio, de hacerla crecer, pero supeditado eventualmente a las disposiciones de carácter urbanístico,
a las disposiciones de carácter tributario, y no solamente lo vemos en la propiedad horizontal de carácter mixto y comercial, sino en otro tipo de propiedades horizontales hoy en día. Miremos las zonas francas. Las zonas francas, muchas están dadas a la propiedad horizontal y eventualmente tienen un tratamiento urbanístico y un tratamiento tributario que les permite el desarrollo de unas operaciones, de unas actividades económicas dentro de este principio, pero asimismo respetando las respectivas cargas. Se otorgan unos beneficios, pero ante los beneficios una contraprestación. Y esta contraprestación, pues, es la carga tributaria y se ven en los usuarios operadores, los vemos en todos aquellos contratos de cuentas en participación que se manejan en las zonas francas, el tema de 1 o 2 administradores que tienen este tipo muy particular hoy en día de propiedades horizontales, y encontramos todo un compendio, incluso un manejo tributario que tiene muy claro la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, al respecto. Se hace un llamado a que este principio, esta iniciativa empresarial eventualmente genere un bienestar común, un bienestar general en el ejercicio de sus actividades. Tenemos respecto de eso la sentencia C-376 del año 2004, que nos determina dentro de la propiedad horizontal cómo es el desarrollo y eventual cumplimiento de todas las disposiciones legales para que se llegue a materializar este principio de libre iniciativa empresarial. Muy importante porque se desconoce, se viene dando un mal manejo incluso en la propiedad horizontal residencial. Vienen convirtiendo en la práctica los salones comunales que tienen ese uso de suelo y esa destinación, dizque en locales en la práctica, firman contratos de arrendamiento, generan declaraciones de renta, pues lo cual es no solamente desvirtuar sobre la marcha el uso residencial, sino que denota un desconocimiento del administrador, lamentablemente del consejo, y de muchos de los asesores. Bien decía Álvaro, se debe modificar el reglamento, pero no solamente el reglamento, debemos solicitarle a la autoridad urbanística la licencia de adecuación. Si la licencia de adecuación no es otorgada, no podemos avanzar en ese sentido, y es otro de los grandes problemas que tenemos en la propiedad horizontal, y ni los proyectos anteriores, ni los borradores, ni el nuevo que radicaron ayer atiende esta problemática. Lo vemos es más bien alejado realmente de las problemáticas de la propiedad horizontal en el país. Al principio de la libre iniciativa empresarial, sí, está claro que se debe respetar, pero hay que tener en cuenta unos parámetros. ¿Cuáles son los que mencionaron ustedes? Entonces, las normas urbanísticas, el mismo reglamento de propiedad horizontal, y aún hay que tener en cuenta ese uso del suelo y a lo que está destinada las zonas comunes. Con el siguiente principio, el derecho del debido proceso, ¿esto a qué se refiere? Y también cómo se debe aplicar en la propiedad horizontal, don Álvaro. Bueno, yo respecto al debido proceso, me encanta. Me encanta ese punto, es el artículo 29 de la Constitución. Es decir, todas las personas, y más porque traen un juzgado como secretario, que así no hubiera trabajado como empleado oficial, siempre he dicho que la gente presume, pero una cosa es presumir, y hay dos clases de presunción, de hecho o de derecho. Pero en este caso del debido proceso, acá, ¿por qué lo trajeron a la ley 75? Porque el órgano competente para sancionar conductas de las personas, y voy a poner un ejemplo, es el Consejo de Administración si el reglamento lo dice. Si no lo dice, le tocará a la Asamblea. Pero así, fíjense lo que dice la ley. El administrador es el encargado y responde de todo perjuicio si no hace efectiva la sanción que imponga el órgano competente, ya sea Asamblea o Consejo. Pues yo les comento que basado en las normas, si no le respetaron el debido proceso,
no lo hago efectivo, así sea una multa, una sanción no pecuniaria, o sea la publicidad, o lo que sea, no lo hago, porque esa norma del mandato me dice, absténgase, y si no respetan el debido proceso, que es algo de carácter constitucional, ¿sabe qué estoy provocando? Una tutela para hacerlo respetar. En estos días, una persona me mostró una tutela para evitar que unos propietarios hicieran una asamblea. Y vea, con todo respeto, si los propietarios están citando una asamblea es para respetar el debido proceso en el sentido de que participen todos y lo están invitando. Yo no veo que sea prudente por ahí. Sí, ya violan alguna norma de la propiedad horizontal o un derecho fundamental que habría que ver cuál. Ahí sí podría invocar eso porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el debido proceso. Esto no es nuevo. En toda clase de juzgamiento no acepto bajo ningún punto de vista que no se respete el debido proceso. Así ni lo sancione. Uno como administrador debe respetar a las personas al hacerles las imputaciones. Y otra cosa que es clara ahí es que no se puede pedir sanción a nadie de una conducta que no esté tipificada en el reglamento de propiedad horizontal. Lo que no esté en el reglamento no es objeto de sanción ni de requerimiento por parte del administrador. Ahí viene el problema. El que elabora el reglamento debe establecer esos principios de orientadores para respetar ese debido proceso que están en varios códigos. Yo incluso me alargo en ese aspecto, pero sí falta que los reglamentos tengan un procedimiento claro para orientar a ese administrador y a los consejos para poder sancionar conductas y al mismo comité de convivencia cuando se acuda a este comité. Gracias, don Álvaro. Don Estanislao, entonces, ¿cómo podemos concretar a qué se hace referencia este derecho al debido proceso? Bueno, este derecho al debido proceso es muy importante, pero me hace un llamado a todos aquellos formalismos que se encuentran ya establecidos dentro de un procedimiento de tipo legal y dentro de un proceso sancionatorio de osos. El paso a paso de lo que se debe hacer. Un debido proceso llamado a una defensa de derechos, a una defensa de libertades, pero también un debido proceso, en la mayoría de los casos, sobre todo en la propiedad horizontal, donde ante una presunta comisión de una falla, de una falta, la presencia de una conducta atípica, irregular, que se aleje de lo que está viendo dentro de un contexto social, se llegue a dar. Conocemos que las agresiones de carácter físico, las agresiones de carácter verbal, el tema de tenencia responsable de mascotas, la perturbación a la tranquilidad respecto al ruido, el parquear mal un vehículo automotor, pues generan sanciones. Pero es importante también que se borre de la mente del colectivo en la propiedad horizontal de que las sanciones son automáticas. No existe sanción automática y acudimos y respetamos este debido proceso, que me sea notificado, que me den la oportunidad de defenderme, de precisamente decir qué pena, pero no fue así, no es cierto, y eventualmente ante una sanción que me sea establecida como presunto infractor, pues carambas, impugnarla y recurrirla. Para lo cual vamos a necesitar que se identifique con precisión cuál es la conducta que llega a generar la sanción, la gradualidad de la misma, el tiempo o los tiempos para respuesta, para que falle el Consejo de Administración, para que me notifique el administrador de la propiedad horizontal e incluso llegar hasta el máximo órgano, la Asamblea General, y que sea ella la que me defina respecto de una sanción. ¿Cuál es el problema? Primero, reglamentos copiados. Segundo, no entiendo de dónde se ha dado tanta fuerza a los mal llamados manuales de convivencia y encontramos sanciones en los manuales de convivencia cuando la ley es clara. Las sanciones deben encontrarse en el reglamento de la propiedad horizontal. Y felices,
hablan los consejeros, sanción, sanción, sanción. Parece más una inquisición que realmente el buscar a través de una posible sanción el cambio en las conductas, el cambio en esos comportamientos sociales que están atentando contra la convivencia y el buen vivir. Previo al inicio de las reuniones de asamblea, ¿aprobada la sanción para el que no venga? Por Dios, ¿qué es esto? Entonces, es importante saber, conocer y establecer que el debido proceso existe en la propiedad horizontal, que debe estar en el reglamento de la misma y que de no existir, primero, no va a poder sancionar el Consejo de Administración y segundo, no va a poder ejecutar las sanciones el administrador, que dentro de todo este proceso es un chepito realmente de lo que se da dentro del debido proceso sancionatorio y dentro de la regulación que debe encontrarse en el reglamento de la propiedad horizontal de cada una de las copropiedades. Gracias, Doc. Maestro Álvaro, teniendo en cuenta que el régimen de propiedad horizontal, la ley 675, pues trata de hacer el compendio del objetivo del legislador para que lo motivó a expedir esta ley de propiedad horizontal y obviamente basado en las tendencias urbanísticas actuales y consecuente a las futuras evoluciones de la sociedad, de lo cual somos testigos ahorita con esta pandemia que dio un revolcón total en muchos temas. Entonces, maestro, ¿considera usted que la ley 675 es eficaz y eficiente para la gestión de la propiedad horizontal? Bueno, esa es una buena pregunta que me hago todos los días ahora con dos proyectos nuevos que hay que lo que tratan, por lo menos en el que radicaron de último en la Cámara de Representantes, es abolir la ley 675. Hay posiciones muy encontradas sobre eso, pero yo quisiera expresar algo. Para mí la ley 675 es una buena ley. Es más, a nivel latinoamericano se considera de las mejores leyes que ha salido. En lo que yo he visto de legislaciones de Latinoamérica, veo mucho la mano española, porque es la ley de comuneros del año 1982, la uruguaya, la paraguaya, y otras que he visto que incluso he incorporado al reglamento mío, por ejemplo, en relación a la reforma de reglamentos, cómo se determinan allá las expensas comunes a través de coeficientes que eran por valor económico, y eso ha sido, en Colombia no se ha podido tener claro eso, pero por mi parte sí, porque la Corte ha dicho muy sencillo, el que paga más es porque tiene más, así es sencillo. O lo dije a la inversa, pero ese es el asunto. Sin embargo, yo no quiero decir que no tenga ciertas ambigüedades y ciertas cosas que se pasaron por una y otra. Por ejemplo, el caso del administrador, el caso de los seguros, el caso de las sanciones pecuniarias, pues dice que no superen hasta 10 expensas comunes, está bien, pero la publicidad como sanción no está. La publicidad y la otra, restricción al uso y goce de los bienes comunes no esenciales. Entonces, ¿qué le toca que hacer uno? Ponerle un límite en los reglamentos de propiedad horizontal. Por eso yo digo que más del 50% de la ley 675 se reglamenta a través de los mismos propietarios, pero desafortunadamente aquí cuando uno compra, encuentra ya un reglamento que lo hizo alguien, bueno o malo, o fue un copia y pega sin ni siquiera respetar el uso del suelo, ni nada. Entonces, ¿qué le toca que hacer a uno? O el caso mío, cuando yo llego a un edificio, lo primero que hago es leerme ese reglamento para saber en qué estoy, cómo puedo manejar, y lo primero que hago es, señores, qué pena, ese reglamento, estas disposiciones no son legales, hay que reformarlo, hay que modificarlo. Entonces ahí es donde yo entro a mirar las sentencias, a mirar todo eso, que incluso yo tengo cuadros hipnóticos de todo eso, y el reglamento prototipo que yo hice a través de solicitud de 50 abogados de Medellín, que con la editorial me citaron, me tuvieron 3 días hablando de la ley 75, y a lo último me comprometí a hacer este libro, vea, que dice reforma los reglamentos, y escogí el uso mixto. ¿Por qué?
escogí no uso residencial, porque el reglamento más complejo es de uso mixto, porque hay que establecerle módulos, ahí tiene un manejo diferente, ahí tiene que haber más normas diferentes que la ley de propiedad horizontal. Entonces, en ese momento que a mí me dijeran, se quedaría con la ley 75 a pesar a otra cosa, se ha desarrollado a través de sentencias de la Corte, con doctrina, eso sí, perdóneme, pero lo voy a decir, difiero de algunos conceptos de mi vivienda cuando se solicita por parte de los propietarios y que publican en Facebook a veces, yo digo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Pero es que porque falta una inducción a todas las personas. Para mí esto es capacitación. Pero no desconozco que tenga unos vacíos, por ejemplo, en esa parte sancionatoria, el título 2. Ahora veamos el título 1 de los 62 artículos que aprobó el Senado y aprobó allá la Corte, la Cámara de Representantes. Existen algunos vacíos. Por ejemplo, algo que no ha sido muy publicado ni la gente le ha prestado, las extinciones parciales de la propiedad horizontal. Eso no se puede quitar. Eso es una realidad de apuño. Hay edificios que la primera etapa manejan de una forma con el mismo reglamento y otros, y son como dos personas jurídicas diferentes, no sé cómo las logran conseguir, lo he visto aquí en Santa Marta. Un conjunto con 3 etapas y cada uno está registrado en la alcaldía. Imagínate, cuando eso no. Entonces, cuando uno estudia títulos es donde se da cuenta los errores tan tremendos. En este momento, si a mí me dice, nosotros íbamos en una posición, doctor, y lo sabe el doctor Rosso, en el sentido de que no queríamos trabajar en un proyecto, el nuevo proyecto, como proyecto trabajarlo fuera de trabajar la ley 75 para llenar esos vacíos. Tenemos que mirar de ese proyecto qué se ajusta y qué no, que hay artículos de la ley que no deben cambiar realmente. Gracias, maestro Álvaro. Doctor Rosso, complementando las apreciaciones del maestro Álvaro, ¿usted qué opina al respecto si la ley 675 es eficaz para la gestión de la propiedad horizontal y si es necesario impulsar una reforma o un decreto único reglamentario que de pronto complemente algunas cosas que hemos evidenciado durante esta pandemia? Bueno, Pablo, toda ley llega en la medida a ser eficaz siempre y cuando se cumpla y en aquellos aspectos donde se pida que se desarrolle y que se implemente, pues realmente se haga. Encontramos con nuestra ley 675 no solamente una ley que duró, Álvaro, año y medio en sancionarse, en aprobarse primero y luego sancionarse, sino que tenía 8 años de trabajo anterior. Sí. Porque en estos momentos, una ley 675 que a hoy no se ha desarrollado en muchísimos de los reglamentos de propiedad horizontal. Y no es la solución bajo ningún argumento, y realmente no existe un solo argumento que lo justifique, que nos derogue la ley 675, nos den la nueva ley, como algunos las han llamado, y eso no es garantía de que se lleve también a los reglamentos. Eso no es garantía que el copy-paste se esté dando. Eso no es garantía que el propietario que dice o el grupo de propietarios se aducen, nosotros somos la ley, se siga presentando. No es garantía una nueva ley de decir un momentico, aquí hacemos lo que nosotros queremos. Es una equivocación total, es una interpretación de tamaño grande, de tamaño macro, el llegar a pensar en eso. Ahora, yo espero también, y pues he prendido la velita, la esperanza de que eventualmente se permita la participación de los diferentes grupos, asociaciones, colegios, mesas en Colombia de la propiedad horizontal, porque cuando se da a conocer el tema del proyecto no se había permitido. Es mejor adicionar y modificar, más aún cuando existe una riqueza jurisprudencial que viene desde antes de la ley 675 y que por fortuna aclaró muchísimos
de los supuestos vacíos. De ahí es donde tienen que coger y decir un momentico, adicionemos, modifiquemos, y más cuando es de conocimiento de absolutamente todos en el país que no se ha dado el reglamento de idoneidad del administrador de la propiedad horizontal y tampoco el decreto reglamentario. Creo que esto es importante. Hay elementos que por sí solos, por lo que exige el mercado, como lo es la certificación de personas, se va a dar y se va a seguir dando. En estos momentos se viene dando. Con ley o sin ley, vamos hacia allá. Es además una tendencia que va a mejorar y busca mejorar la calidad del administrador de la propiedad horizontal en Colombia. Pero vuelvo y lo ratifico, con ley o sin ley se va a dar. Con ley 675, sin ley 675, con ley o sin ley nueva, que surta todo su trámite constitucional y se sancione, hay aspectos de mayor peso, como son todos los aspectos administrativos y gerenciales, que van a permanecer y que van a estar inamovibles y que van a ser del día al día del administrador de la propiedad horizontal. ¿O es que va a dejar de utilizar la contabilidad del administrador? ¿O es que va a dejar de utilizar los medios tecnológicos? ¿O es que va a dejar de investigar, de aprender y de educarse en la totalidad de los temas administrativos? Con ley o sin ley, administrador le va a tocar. No seamos parte de una tendencia. Igual el proyecto va, pero seguimos administrando, ¿verdad? No se detiene, la administración es dinámica. Y no es la ley la que dice administre o deje de administrar. Pablo, lo mejor, y es el concepto y de muchos en el país, que por favor, realmente, si los legisladores escuchan al pueblo, escuchan a ese constituyente primario, al que muy organizadamente convocan y llaman en determinados meses a las elecciones, allá a las urnas, si realmente estamos en una democracia participativa y representativa, nos van a escuchar. Por lo demás, seguiremos en la misma, la imposición de una ley más en un país como Colombia, que sufre de inflación legislativa y que realmente no se ha escuchado a la base del país, de la Colombia horizontal y de las necesidades que se tienen, de los problemas que se tienen y que ni siquiera se ha redactado en este proyecto de ley, Álvaro, y el que ya empieza a andar otra vez en redes sociales el mejorado. Preocupante es que tenemos el ejemplo de la capital de la República, donde muchísimos, pero muchísimos administradores de las 19 localidades del Distrito Capital no han recibido su certificado de existencia y representación legal, y encontramos a la senadora, pareja del alcalde de Bogotá, promoviendo un proyecto de ley cuando ni siquiera tiene ella la capacidad de ingerir en una falla tan grave que no permite al administrador obrar como la ley se lo exige. Entonces creo que son argumentos de todo sentido para que realmente atendamos a que no a la derogación de la ley 675. Para contextualizar, ¿sí? Los dos primeros principios, ¿sí?, le están hablando prácticamente al reglamento de propiedad horizontal, que es el que debe respetar. Me llama la atención esa palabra, ¿sí? Porque respetar no es dejar hacer libremente algo, es acatar, es tener en cuenta, es prácticamente obedecer, ¿sí? Sí. Entonces la propiedad horizontal debe respetar lo que es la parte social y la parte ambiental. Además debe tener en cuenta la parte de la gestión social, que va encaminada a la convivencia y a la solidaridad, ¿sí? Entonces, vemos que es importantísimo tener en cuenta bien qué es y qué nos interpretan estos principios para tener en cuenta la ley, ¿sí? Los otros tres principios, entonces, nos están haciendo referencia a las actuaciones. ¿Y de quién? Entonces, del órgano de administración y las actuaciones también de los copropietarios. Entonces, aquí definimos bien lo que es la propiedad horizontal, donde concurren los derechos, ¿sí?
Entonces, por eso, si no tenemos en cuenta esto, no podemos entender bien nuestra ley 675 del 2001. Entonces, ahora mi pregunta para cerrar es, ¿cómo nosotros podemos concientizar a todos los actores de la propiedad horizontal a que tengan en cuenta, en primer lugar, los principios orientadores de la ley 675 del 2001? A Don ver, Álvaro, sí. este medio es muy bueno. Es decir, la pandemia nos trajo algo que sin estar reunidos por allá, lo que sea, podemos exponer y expresar nuestro pensamiento. Para mí, estos principios no los podemos terminar. ¿Sabe qué me asustó del otro? Que le agrega cosas que no tienen que ver con los principios. Porque no se dan cuenta que esos principios, su soporte es la Constitución. Ese es el origen de eso. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, las definiciones? También le agregaron un poco, no de definiciones, pero se apartaron de las definiciones y se fueron a otros articulados. La ley 675 fue estructurada en títulos, capítulos, artículos, parágrafos y numerales. 256. Y duró todo el tiempo que dice el doctor Rosso para aprobarse. Eso realmente lo pasaron mucho más antes. Entonces, ¿cómo llega una ley ahora que todos, según ellos, la van a apoyar y la van a sacar adelante? Y manda, perdóname, manda para el carajo todo un esfuerzo de 20 años más lo anterior, que también es un esfuerzo desde el año 86, que se hizo el último decreto reglamentario, la 428 del 98, y se va a perder todo ese esfuerzo que se ha hecho jurisprudencial, de doctrina. Es más, yo los tengo hasta clasificados y estoy dispuesto, como no sé, a trabajar con alguien, pero yo creo que este proyecto, sinceramente, no pasa un estudio de la Corte Constitucional. ¿Cuánto no vale la sola asamblea? La sola reforma de los reglamentos, eso vale plata. Yo elaboro reglamentos y yo cobro 20, 30, 40 millones, dependiendo de las unidades privadas, si es mixto residencial, y cuánto vale la legalización, a pesar de que es una escritura, una reforma, es un documento es decir, no tiene valor económico, pero la notaría sí le cobra por cada escritura, el registro cobra, en la beneficencia cobra. ¿Por qué en Cali no lo pudieron muchos ajustarlo a la ley 75? Porque cobraban hace, imagínense, 10 años casi cobraban 250.000 por beneficio, y que en Boyacá lo echaron para atrás, algo muy bueno, pero allí parece, no sé, por eso mucha gente no llegó a protocolizar los reglamentos, porque llegaron sino hasta la gobernación, y ahí paró porque se volvieron locos cobrando, sobre todo en edificios de 500, 600 apartamentos, era imposible reunir toda la plata. Entonces, eso no lo están analizando. Vamos a analizarlo, qué conllevaría, porque ya tenemos estadísticas de cuál es la población, cuántos edificios y todo, y lo que representa más allá de que lo apruebe. Gracias, don Álvaro. Entonces, para finalizar, señor Estanislao, ¿cómo podemos propender al establecimiento o a que se tenga en cuenta los principios orientadores por parte de los actores de la propiedad horizontal? Bueno, lo primero es un accionar informativo, educativo. Uno en la práctica ve que el consejo ni siquiera conoce la ley. El propietario llega a la Asamblea General y nos trae una nueva ley. De ahí ha partido incluso la actual situación. Se inventan artículos, y es que la ley 675 establece, y yo creo que es uno de los muy claros, que cuando no se tiene administrador, administra el presidente del consejo, y uno les pregunta, perfecto, dígame, ¿cuál artículo, cuál parágrafo, cuál inciso? No saben decirlo. Las acciones de algunos presidentes de los consejos de administración igualmente, no, es que la ley dice que yo soy el presidente y yo puedo hacer todo eso. Un tema de pedagogía, y es un tema de pedagogía que se nos va a complicar muchísimo, bastante, porque donde se llegue y se apague
borrón y cuenta nueva prácticamente, así hayan copiado textualmente articulado de la ley 675 y la hayan pasado al proyecto de ley, créanme que nos vamos a pagar peor. Va a estar una asamblea peor, van a estar los miembros de la honorable asamblea, van a estar con el disco en blanco y van a llegar precisamente con interpretaciones que no tienen cabida, van a llegar inventándose nuevos artículos y más que se facilita porque bajo el entendido del proyecto, pues una mejor ley por lo visto es una ley que tiene un mayor número de artículos, lo cual no comparto. Es importante en ese sentido hacerle un llamado al gobierno nacional, más que al legislativo, al gobierno nacional, y que sea una política pública de Estado la pedagogía y la educación de propiedad horizontal. Y la administración pública no entiende que no es decir en mi municipio, en mi ciudad, sino que esto realmente venga desde arriba del gobierno nacional y en todo sentido y transversal, vamos a tener problemas. Si no educamos, pueden haber 1, 2, 5, 10, 15 leyes. Y además tengamos en cuenta que sobre la propiedad horizontal recaen un promedio de 83, 85 leyes más, sin contar toda la parte técnica. Un llamado al representante Uzcategui, conozco su trabajo legislativo, su accionar responsable y serio, a que realmente nos escuche. Porque más que una solución, muy seguramente a través de un texto se está brindando en buena medida un atropello a la propiedad horizontal y a su participación y no la salida a los problemas que tenemos. Y la respuesta es pedagogía y educación y no la encontramos en el proyecto, así como tampoco la parte tributaria, la parte fiscal, que soportaría a futuro muchas de las posibles soluciones que están plasmando en este actual proyecto de ley. Pablo, Nidia, muchísimas gracias. Y lo expresado por el maestro, por Dios, pensemos cuánto valdría reformar un reglamento de propiedad horizontal y en esta crisis nosotros los propietarios tendríamos el factor económico para eso, no creo. Les agradecemos mucho, maestro, doctor Rosso, el habernos permitido esta transferencia de conocimiento. Por lo demás, la Constitución y la ley y sus principios orientadores nos guían, igualmente guíe así a nuestros legisladores.